y veremos hasta dónde llega esa cifra gastronómica en el taxímetro. Bien, pues se pueden hacer apuestas. Y ahora ya vamos a ir con otro viaje también muy insólito, la vuelta al mundo en bicicleta, y estamos con el autor de esta vuelta al mundo, con el francés Bernard Magnolou, que ha cruzado de extremo a extremo 4 continentes, Europa, África, América y Asia. Para ello ha empleado 5 años, 27 neumáticos y ha pinchado 199 veces. Hace unas semanas se ha publicado un libro, el titulado Viajes con Rocinante, 5 años en bicicleta alrededor del mundo, en el que se recogen los momentos más destacados de este periplo. Pues bienvenido, Bernard, a nuestro programa. Buenas tardes. Sí, y enhorabuena sobre todo por esos 5 años dando la vuelta al mundo. Bueno, ¿cómo ha sido este viaje? ¿Ha sido un viaje iniciático? Oui, puisque Sí, moi je ne connaissais pas le monde. Pour moi, porque yo c'était no un conocía el vieux mundo, rêve d'enfant era que un d'aller viejo faire sueño le de tour du niño monde. el hacer la Comme, vuelta al mundo, mes parents n'avaient pas y beaucoup como d'argent, mis étaient assez padres no pauvres, tenían pour mucho moi, la dinero, seule eran façon de bastante voyager, pobres, c'était para le mí la vélo. única forma de viajar Et, era la bicicleta, ça m'a fait connaître y effectivement esto le me ha monde entier, permitido ça m'a conocer el fait- ça mundo m'a entero, initié y me ha aussi iniciado a une también vie, très spéciale, en qui est una la vie vida du muy voyage. especial, que Donc, es la vida effectivement, del de ce viaje, point de vue-là, c'est un y voyage desde ese initiatique. punto de C'est vista même, es un je viaje crois, un iniciático. peu, ce qui remplace Pero chez la creo jeunesse que du lo monde que occidental reemplaza hoy ce qui en la était juventud autrefois les occidental pèlerinages. es lo que Donc, antes eran los ça a presque une peregrinajes. valeur religieuse. Donc, Eso c'est bien podríamos un decir que voyage tiene initiatique. incluso un valor religioso. ¿Y por qué has usado como medio, como vehículo, la bicicleta? ¿No tenías prisa? Ah ben, je crois que, au contraire, Pienso que, al c'est contrario, aller plus vite à vélo. Hein. se Il va y a mucho más rápido en un bicicleta. philosophe, Hay un je ne filósofo, sais pas de quelle nationalité, no mais sé de il vit au qué Mexique, nacionalidad, pero que s'appelle, vive en México, Ivan Illich. se llama Il Ivan dit Illich, que la y dice que la bicicleta est le bicicleta moyen de transport es le el plus medio de rapide transporte jamais inventé par l'homme. más rápido que el Alors, hombre haya l'explication inventado est un nunca. peu longue, mais je vais la La résumer de la explicación façon es un suivante. poco larga, pero Si la voy a moi, resumir. j'avais voulu faire le tour Si du hubiese monde en querido voiture, hacer el viaje il m'aurait en fallu un coche, travailler pendant tendría que haber peut-être 10 ans trabajado pour durante gagner 10 l'argent, años para ganar payer el la dinero, voiture, para comprar el gagner coche, l'argent pour payer l'assurance, para poder pour pagar payer el l'essence, seguro, et puis para tous les pagar la problèmes gasolina qu'il y a y pour después faire todos los franchir problemas une para voiture, par exemple, que el coche les pueda océans. Et finalement, mon pasar tour du por los monde océanos, en voiture m'aurait pris 10 y además ans plus un an ou eso deux. hubiese significado Alors qu'à vélo, después j'ai otro dû año para travailler realizar el viaje en simplement sí. pendant un mois pour Pero payer en le bicicleta vélo, he trabajado un mes para pagar la bicicleta y después he trabajado otros 3 años para conseguir el dinero que necesitaba, pero al final era mucho más rápido en bicicleta. Tu bicicleta le has llamado Rocinante, una bicicleta muy peculiar, sobre todo según iban avanzando los meses, según iban pasando los países, porque todas las piezas eran de distintos países, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué le llamaste Rocinante, como el caballo de Don Quijote? ¿Y cómo se ha ido modificando tu bicicleta a lo largo del tiempo, de esos 5 años y de tantos países? Oui, alors Rocinante, c'est bien sûr Rocinante par rapport à Don Quijote. Tiene una relación con Don Quijote. Quand j'étais jeune, j'étais un Cuando fan de era Don joven, Quijote. era un fan de Don Donc, Quijote, ma monture ne pouvait s'appeler pero comme celle mi pouvait montura s'appeler no que podía comme celle de llamarse Don Quijote. más que de esa Et puis, j'ai forma. découvert bien Y además après qu'en he descubierto français, que dans les después, dictionnaires, en francés, français, en los diccionarios, Rocinante, Rocinante c'est pas seulement la jument de no Don es únicamente Quijote, el c'est caballo de aussi Don un Quijote, nom sino commun que es también un qui nombre veut dire común une vieille, que significa monture fatiguée, un vieux cheval fatigué. un viejo caballo Effectivement, mon cansado. vélo, au départ, était Y bien además hay fatigué, que decir que mi il était pas en bicicleta très era bon un état, verdadero parce que je caballo pensais cansado, naïvement que, porque pensaba chaque ennui ingenuamente mécanique que m'attirerait des cada problema contacts mecánico me avec les iba gens. a Et dar effectivement, posibilidad de entrar en contacto con la ce gente. vélo s'est complètement Y además, transformé, esta bicicleta se ha au transformado cours du completamente voyage, a et lo la largo fin, del par viaje, exemple, y al final, por la ejemplo, roue avant, la venait rueda du delantera Zimbabwe, la roue venía de arrière Zimbabue, venait la rueda d'Afrique du trasera Sud, era de África del le Sur, frein droit, el venait freno du derecho Malawi, venía de le frein Malawi, gauche venait el du freno Mexique, de la izquierda le venía porte-bagages de arrière, qui était une México, énormité, el portaequipajes c'était de en fer atrás, forgé, que era c'était muy très, très grande lourd, mais y era además muy pour moi, pesado, c'était vraiment, pero para mí la trace typiquement africaine du era vélo, puisque como ça venait du Malawi, el sello centre- africano de la bicicleta, de l'Afrique. porque venía de Malawi, J'avais un klaxon, tenía qui un était, claxon américain. que era americano, Ensuite, j'ai rajouté une y sonnette, después le he añadido un une timbre sonnette qui était chinoise. que Je era crois qu'il y a chino. pas de meilleure sonnette que les sonnettes chinoises. Yo creo que Elles sont los très mejores timbres son etc. los chinos. Toutes les pièces de mon vélo, Creo que finalement, todas las quand piezas je de mi suis terminé le bicicletas, tour du monde, cuando he il n'y terminado avait plus qu'une la vuelta al pièce mundo, française, ya no quedaba c'était más le que cadre. Le una cadre. una Todo lo pieza resto que era francesa, que era venait de différents el pays. esquema de la bicicleta. ¿Y cómo te subvencionabas el viaje? ¿Ibas trabajando en el camino? ¿Trabajaste de diferentes oficios? Oui, d'abord quand je suis parti, j'ai vendu ma Cuando he voiture. partido, Ça he vendido représentait, mi coche.
grosso modo, 20.000 francs grosso modo eran unos 20.000 francos franceses, unas 400.000 pesetas. Y después he trabajado durante el viaje. Yo en esa época era albañil, especialista de la piedra. Y yo he partido con mis propios instrumentos de albañil. Y viéndome que llevaba estos instrumentos en Grecia, me propusieron trabajar como albañil. Además, también fui empapelador en África del Sur. Estaba mucho mejor pagado que la albañilería en Grecia. Después, en América Central tuve problemas financieros y fui recogedor de café. Y ese es el mejor recuerdo de mi viaje, porque vivía con la gente y vivía como esa gente. Y cogía café como todo el mundo y además era muy bien acogido. El paisaje es muy bonito allí con los volcanes. También fui guarda de seguridad en la embajada francesa en Washington. Esto lo he hecho únicamente durante 3 horas una noche y en 3 horas he ganado tanto dinero como ganaba en Costa Rica. Eso nos dice cuál es la diferencia entre los países ricos y los países pobres. Y una gran parte del dinero que he ganado ha sido gracias a las conferencias en los clubs ciclistas de América del Norte. También he vendido artículos a revistas americanas y eso me ha servido para pagar la vuelta por China y Asia. ¿Qué tipo de carreteras y de pistas has encontrado a lo largo de este largo mundo? ¿Y cuáles han sido las alturas máximas? Porque has estado en el Tíbet, que es el techo del mundo. Sí. Oui, alors j'ai vu toutes sortes de routes, bien sûr. Sí, he visto toda clase de carreteras. J'essayais de trouver du goudron. Yo siempre buscaba el asfalto. He recorrido la vuelta al mundo. Unos 76.000 kilómetros en bicicleta. De esos 76.000, normalmente unos 2.000 no han sido sobre asfalto, sino sobre caminos de tierra, sobre todo en América del Sur. Perdón. Oui, il y en a quelques centaines seulement où il a fallu que je pousse le vélo. A veces tenía que empujar la bicicleta para poder atravesar el desierto del Sudán en África, porque la arena era demasiado blanda. Entonces, normalmente seguía la vía del tren y tenía que meter y poner la bicicleta en equilibrio sobre el raíl, que tiene una anchura de 10 centímetros, y tenía que andar empujando la bicicleta. Así fue durante 2.000 kilómetros, durante unos 20 días. Y la altitud, las carreteras de altura como en el Tíbet, en Perú, en Bolivia, es mucho más fácil que la arena porque la carretera es dura. Y el hecho de que fuese en bicicleta iba despacio y me permitía habituarme mejor a la altitud. No he tenido el mal de altura. Has hecho equilibrios con la bicicleta cuando ibas con los raíles, como has nombrado, pero también has hecho equilibrios con tu cuerpo, con las enfermedades, porque habrás cogido enfermedades. Oui, y hasta picaduras de la mosca tsetse. Cuéntanos. Oui, bon, j'ai surtout souffert de sufrido sobre todo por disentería y he tenido algunos problemas con la mosca tsetse en África. Yo he ido a dar mi vuelta al mundo con toda una serie de sueños, de aventuras, y en esas aventuras estaba la mosca tsetse. Sabía que la mosca tsetse daba la enfermedad del sueño. Y durante todo un día en Zambia fui atacado por la mosca tsetse. Es muy doloroso, hace mucho daño cuando pica. Estaba muy preocupado porque decía, voy a atrapar la enfermedad del sueño y si duermo no voy a poder pedalear. Y 100 kilómetros antes de llegar a la capital de Zambia me encuentro en un control que ponía control de mosca tsetse. Entonces he dicho, bueno, me van a tomar sangre para ver si tengo la enfermedad. Pero no, el policía que estaba allí me ha dicho, no, a nosotros no nos interesa la enfermedad, nos interesa
la mosca. Estamos aquí para impedir que la mosca Cheche llegue a la capital. Entonces, el policía estaba allí en medio de la calle y estaba esperando a las moscas con una red de esas de mariposas. Entonces me ha explicado que las moscas viajaban a través de los coches. Entonces las moscas se agarran a los coches, se agarran a las bicicletas y entonces la policía encontró una mosca en mi bicicleta y mató a la mosca. Y en Lusaka, en una biblioteca, he encontrado que la enfermedad del sueño no mata a un hombre más que después de 3 o 4 años. Entonces decía, bueno, tendré tiempo por lo menos de acabar la vuelta al mundo. Sí, sí. Bien, bueno, pues has tenido problemas con la mosca Cheche, pero también podrías haber tenido en África problemas con los animales, como los leones, y te dieron una serie de consejos también en Zambia, pues si se te presentaba en la carretera un león. Sí, es la policía que me ha parado y que me dijo, si va más lejos va a tener problemas, hay leones. Y porque la semana pasada un ciclista local ha sido comido por un león, y si no se lo crea, usted puede ir al hospital y ya verá, ya no está más que la bicicleta. El policía no sabía si bromeaba o no, y me dijo, si encuentras un león es fácil, únicamente hay una forma de poder salir vivo, como hacen los chichihuá. Esa es la tribu de ese sitio. Tienes que saludar a la forma chichihuá. Te pones de rodillas, aplaudes y dices buliwanchi. Entonces, si el león responde, espera, hay que aplaudir y hay que decir buliwanchi, que significa ¿qué tal estás? Entonces, si el león responde biniwino, que quiere decir muy bien, ¿y tú? Entonces, muy bien, entonces no hay problema. Pero si el león no responde, entonces vas a tener que pedalear muy rápido para que no te atrape. Y he aprendido muy bien la lección, maliwanchi y miliwino. Que todavía la recuerdas, por si acaso. No creo que te salte ningún león por aquí, pero bueno. Bien, ¿qué clase de comidas hacías? ¿Y en dónde te alojabas? Porque normalmente ibas también con un saco de dormir. Pero bueno, vamos a hablar en principio de las comidas. La comida más extraña. Tenía que comer lo que comía la gente, porque además tenía muy poco dinero. Además, la comida no era muy variada. Y he estado muy impresionado por lo que se me ofreció cerca de Malawi. Era en la sabana, era un pueblo muy alejado. Había sido invitado por el jefe del pueblo en África y me había dado una chihuahua, que es como unas papas de maíz. Todo el mundo come ahí del plato. Y después estábamos discutiendo y entonces vino el segundo plato. Era de noche, creí que era pescado. No, es un plato muy bueno. Son ratas. Yo creía haber comprendido mal. Entonces cogí uno y era una rata intacta, muerta, con la piel, las orejas, con todo, con el pelo. Era una rata entera. Yo creí que se estaban burlando de mí, pero los otros invitados tenían pues un rato para 2, otra rata para 3, y entonces yo, que era el invitado de honor, tenía derecho a una rata entera. Entonces, por curiosidad, he mordido. Entonces sentí la caricia de los pelos sobre la nariz y también en los dientes, y estaba muy bueno. Tenía un gusto, es parecido al salchichón seco, como un salchichón con pelos por fuera. Era lo más difícil eso. Me dijeron que se cogía la rata, se atrapaba, se la cocía en el agua y después se ponía a secar al sol. Es una buena receta y creo que ahora todo el mundo se puede aprovechar. No hay más que coger rata, cocerla y ponerla a secar al sol. Una buena receta, sobre todo para los malos tiempos. Bien, pero ¿qué consejos darías a alguien que quiera dar la vuelta al mundo como tú lo has hecho en bicicleta?
Creo que hay que comenzar prudentemente. Hay mucha gente que rechazan a la bicicleta porque quieren ir demasiado lejos al principio. Hay que comenzar en su país, cerca de casa, después seguir con Europa, y cuando se conoce Europa, entonces hay que ir a otro sitio. No hay que ir directamente en bicicleta a India o a América, es muy difícil. Hay que empezar poco a poco. Si volverías a dar la vuelta al mundo, ¿la volverías a dar de nuevo en bicicleta? Ah oui, bien sûr. Sí, sí. Peut-être avec ma femme aussi. Quizás con mi mujer. Je la ferai dans l'autre sens. Y la haría al revés. Así vería enfrente a la gente que antes he visto de espalda. Muy bien. Y antes de terminar, hay muchos temas para hablar de tu gran recorrido por el mundo, pero antes de terminar, un simple recorrido, el de, bueno, simple, es bastante largo, pero bueno, uno de los tantos. Desde Lhasa, la capital del Tíbet, hasta Katmandú, la capital de Nepal, que lo has recorrido y recorriendo además cimas superiores a 5.000 metros de altura. ¿Cómo es esta ruta en bicicleta? Oui, elle est impresionante, donc. Es impresionante, es muy bonita, llama la atención, porque se pasan 3 puertos a 5.000 metros de altitud, pero es mucho más fácil que la carretera que he tenido que utilizar para ir desde China hasta Lhasa, en el Tíbet, antes de ir a Katmandú, porque la carretera de Katmandú a Lhasa es muy alta, pero después se sigue en altura, pero para ir desde China a Lhasa se sube muy arriba, 4.000 o 5.000 metros, pero después se baja mucho, se vuelve a subir mucho. He pasado 25 puertos de montaña entre China y Nepal. Es bastante duro porque la carretera además es muy mala. Muchísimas gracias, Bernard, por haber venido directamente desde París hasta aquí, hasta el programa, y por habernos narrado esta bonita vuelta al mundo en bicicleta durante 5 años. Y enhorabuena nuevamente por todo. Gracias. Bueno, pues nos da pena dejar a Bernard para continuar con sus viajes, sus aventuras a lo largo del mundo, pero ahora seguimos con nuestro programa y vamos con nuestro noticiero.